duelo es un proceso interno complejo por el que pasan las personas al perder a alguien cercano o con una relación afectiva. En ocasiones, es necesario contar con la ayuda de especialistas que nos ayuden a abordar esta nueva situación. En este vídeo, el equipo de Servicios Funerarios de Madrid nos explicará qué es el duelo y cómo afrontar la pérdida de un ser querido. ¿Qué es el duelo? ¿Cuál es su significado? El duelo es la respuesta emotiva a una pérdida significativa, ya sea una persona o una situación de pérdida como puede ser la pérdida de pareja, la pérdida de empleo. Es un estado existencial en el que se requiere de la persona procesar todo lo que vive para verdaderamente alcanzar un tiempo después otra vez sentido en su vida. Tiene diferentes estadios y comprende momentos distintos en los que la persona vive potencialmente su situación como puede o con la ayuda externa. ¿Existen varios tipos de duelo? Sí y no. Realmente habría tantos duelos como personas. Pero sí es cierto que podemos basarnos primero en una clasificación de dos: el duelo que se procesa y el que no se procesa. El duelo que se complica puede llegar a ser patológico, aunque es una condición que no se da salvo en excepciones, pero también hay que reconocer que es posible. ¿Qué fases y etapas componen el duelo? ¿Es importante pasar por ellas? La psicología ha definido diferentes momentos para estudiar el duelo y su proceso. Inicialmente se aplicaron las fases que Kübler-Ross definió para los enfermos al final de la vida. Por alguna razón se aplicaron al duelo y han permanecido durante un tiempo. Después de las fases de Kübler-Ross se empezó a trabajar más con las tareas de Worden. Worden dice que no son fases, que son 5 tareas que aplicar para procesar el duelo. Actualmente se tiene más en cuenta las tesis de Neymeyer, quien define que se trata de un constructo, no son tareas, no son fases, sino que es la capacidad del propio ser humano de construir una etapa existencial propia, muy personal, llena de variables como son los sentimientos y los valores. ¿Cuánto dura el duelo? Un duelo procesado normalmente dura entre 1 año y 2, 1 año y unos cuantos meses. Quizá 2 años sería demasiado, pero es posible que también pueda llegar a ese momento. Cuentan los picos, los momentos de dificultad, que son especialmente los aniversarios, especialmente el primer aniversario del nacimiento, el cumpleaños, las festividades propias de la familia y el entorno. La situación se describe muy bien con una frase que dice: todo volverá a ir bien, pero nunca será como antes. ¿Cómo se debe afrontar el duelo? Aun cuando hemos hablado de elementos comunes en el procesamiento del duelo, es cierto que cada persona da los pasos que ha de dar a su manera y con sus tiempos. Es cierto, estos pasos están ahí, han de darse para que el duelo se procese, y lo que tienen que hacer es básicamente recuperar los hábitos previos a la muerte, reacondicionar los espacios donde el difunto vivía, eliminar quizá si hay muchas imágenes y objetos que cautivan y que llevan a su presencia y su recuerdo, y en definitiva caminar hasta que el recuerdo deje de doler y la persona sienta que no le duele, sienta que es ella misma otra vez y que el recuerdo es algo que vivió y que ha terminado. ¿Cómo saber si se necesita ayuda de un profesional? Detectando si el deudo está recuperando su vida anterior. Es así de sencillo. Si ha dejado de hacer cosas que hacía y después de unos meses continúa igual, puede que esté congelando el duelo. Esto supone que lo va a dilatar y que verdaderamente será mucho más complicado, o será complicado en función de lo que inicialmente preveía. El duelo complicado por congelación supone que la persona no es capaz, sin ayuda, de dar esos pasos o de aceptar algunas cuestiones que debe tener en cuenta para procesar el duelo. ¿Cómo ayuda a un profesional a superar el duelo? Analizando en qué etapa o qué etapas está viviendo el deudo y en cuál de ellas o por qué razón está teniendo algún tipo de problema. Las tareas que verdaderamente definíamos son muy claras y son comunes, que es aprender a vivir
e intentar vivir como vivías antes de la pérdida del ser querido. No es fácil, pero ese es el proceso en sí. Y llegar a ello supone desarrollar y hacer acciones que limiten muy claramente el proceso mental que recuerda con intensidad sin dejarnos vivir. El profesional detecta en ese momento en qué momento el duelo se puede congelar, el duelo se puede dilatar y trabaja como terapeuta ese proceso con el deudo para investigar por qué razón está congelándolo y cómo puede hacerlo fluir otra vez. Más allá del compromiso, Servicios Funerarios de Madrid.